With a hood over his head and a target over his heart, a firing squad executed Brad Sigmund. He was pronounced dead at 6:08, 4 years after the South Carolina state legislature approved the option for death row inmates. In this room, behind a century-old electric chair, 67-year-old Brad Sigmund was strapped down here. Hidden behind a wall 15 feet away, 3 corrections employees fired live rounds at him through a small rectangular hole, a method he chose instead of lethal injection or the electric chair. El 7 de marzo de 2025, exactamente a las 6:05 de la tarde, 3 disparos de rifle retumbaron dentro de una prisión de Carolina del Sur. Brad Keith Sigmund, de 67 años, acababa de convertirse en la 4ª persona ejecutada por un pelotón de fusilamiento en Estados Unidos desde 1976. Tras pasar 23 años en el corredor de la muerte, su tiempo había terminado. Pero, ¿qué crimen tan brutal lo llevó hasta allí? ¿Cuál fue su última comida? ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras antes de enfrentar aquellos rifles? Antes de comenzar, si este caso te impacta, no olvides dar me gusta al video, compartirlo y suscribirte al canal. David y Gladys Lark eran una pareja sencilla que llevaba una vida tranquila en Carolina del Sur. Tenían 5 hijos y en su comunidad eran conocidos por su generosidad y por estar siempre dispuestos a ayudar a los demás. David era un hombre de buen corazón y, junto a Gladys, había formado una familia unida y fuerte. Su hija Rebecca mantenía una relación con un hombre llamado Brad Keith Sigmund. Al principio todo parecía normal, pero con el paso del tiempo empezaron a aparecer problemas. Las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes y quienes los rodeaban comenzaron a notar que la relación se estaba deteriorando. Sigmund no estaba afrontando bien la ruptura. Familiares y amigos de Rebecca veían cómo algo cambiaba en él. Había una ira creciente que resultaba inquietante. Su manera de mirarla, de hablarle y de comportarse transmitía una oscuridad que antes no existía. David y Gladys observaban la situación con una preocupación cada vez mayor. Siempre habían protegido a sus hijos, y la actitud de Sigmund les hacía pensar que algo no estaba bien. Sin embargo, jamás imaginaron el peligro al que realmente se enfrentaban. En aquel vecindario tranquilo, donde todos se conocían y la violencia era poco común, nadie podía prever lo que estaba por suceder. La tormenta se acercaba y la familia Lark se encontraba justo en su camino. Cuando la policía llegó a la casa de los Lark, encontró una escena que perseguiría a los investigadores durante años. David y Gladys habían sido asesinados brutalmente dentro de su propio hogar, el lugar donde debían sentirse más seguros. La escena del crimen hablaba por sí sola. No parecía un robo que hubiera salido mal ni un allanamiento al azar. Cada evidencia apuntaba a un ataque personal y cuidadosamente dirigido. Alguien había elegido a esa familia como objetivo y había actuado con la intención de matar. Los investigadores comenzaron a reconstruir los hechos. La posición de los cuerpos, la naturaleza de las heridas y la ausencia de señales de entrada forzada indicaban que el responsable era alguien conocido por las víctimas, una persona en quien habían confiado lo suficiente como para abrirle la puerta. Mientras los detectives recorrían el vecindario e interrogaban a familiares y vecinos, un nombre aparecía una y otra vez: Brad Keith Sigmund. El novio de Rebecca atravesaba serios conflictos con la familia. Testigos afirmaban haberlo visto cerca del lugar y varios describieron un comportamiento cada vez más errático y amenazante. Entonces los investigadores comprendieron que no estaban ante un simple doble homicidio. Había algo más. Rebecca Barbare, hija de las víctimas, había desaparecido. Había sido secuestrada, estaba herida o también había muerto. La búsqueda comenzó de inmediato. Las autoridades emitieron alertas en varios estados. Sabían que perseguían a un hombre armado, extremadamente peligroso, que ya había matado a 2 personas y que podía volver a hacerlo. La relación entre Brad Sigmund y Rebecca llevaba meses desmoronándose. Lo que había comenzado como un romance terminó convirtiéndose en una relación tóxica. Sigmund se negaba a aceptar el final. Se obsesionó con la idea de llevarse a Rebecca lejos de su familia y comenzar una nueva vida en otro lugar. Su plan era tan simple como mortal: obligarla a ir con él a Carolina del Norte, quisiera ella o no. Ese día Sigmund llegó a la casa de los Lark con la decisión de matar.
David y Gladys no tenían idea de lo que estaba por ocurrir. Probablemente pensaron que se trataba de otra visita del novio de su hija. Quizá incluso creyeron que había ido para resolver las cosas en paz. Pero Sigmund ya había tomado su decisión. Asesinó a David y a Gladys Lark a sangre fría. Los detalles revelaron la brutalidad del ataque. No fueron muertes rápidas ni compasivas. La pareja sufrió antes de morir. Sigmund no mostró la menor misericordia hacia las personas que lo habían recibido en su hogar y lo habían tratado como a un miembro más de la familia. Con los padres de Rebecca muertos, Sigmund pasó a la siguiente parte de su plan. Apuntándole con un arma, obligó a Rebecca a subir a una Honda Passport modelo 2001. Ella estaba aterrada. El hombre que alguna vez había amado acababa de asesinar a su madre y a su padre. El plan de Sigmund era cambiar de vehículo más adelante y conducir su propio automóvil hasta Carolina del Norte, llevando a Rebecca como prisionera. Pero Rebecca no estaba dispuesta a rendirse. Mientras avanzaban por la carretera, vio una oportunidad y la aprovechó. Se lanzó del vehículo en movimiento y comenzó a correr desesperadamente para salvar su vida. Su intento de escapar desató una nueva ola de violencia. Sigmund no podía permitir que huyera. Rebecca era la única testigo de todo lo que había hecho. Salió tras ella a pie y comenzó a dispararle mientras corría. Los disparos rompieron el silencio del vecindario. Aún así, Rebecca siguió corriendo. Esquivó casas, árboles y cualquier obstáculo que pudiera darle una ventaja, desesperada por encontrar ayuda. Sigmund continuó disparando, decidido a impedir que sobreviviera. Contra todo pronóstico, Rebecca logró escapar. Aunque recibió varios disparos, consiguió ponerse a salvo y pedir ayuda. Fue trasladada de urgencia al Hospital Memorial de Greenville, donde recibió tratamiento por sus heridas. Su estado era grave, pero estaba viva. Había sobrevivido al ataque de un hombre que ese mismo día ya había asesinado a 2 personas. Al darse cuenta de que todo su plan había fracasado, Sigmund huyó. Rebecca seguía con vida y podía identificarlo. Era cuestión de tiempo para que la policía iniciara su búsqueda. Muy pronto su rostro aparecería en los noticieros y en los carteles de personas buscadas por todo el estado. Pero su fuga no duraría mucho. Había dejado demasiadas pruebas y demasiados testigos. La cacería ya estaba en marcha y los investigadores tenían un sospechoso perfectamente identificado. Gracias a que Rebecca sobrevivió, la justicia todavía tenía la oportunidad de alcanzarlo. Durante 11 días de tensión, autoridades de varios estados buscaron sin descanso a Brad Keith Sigmund. Se había convertido en uno de los fugitivos más buscados del país. Las agencias de seguridad distribuyeron su fotografía y su descripción por todas partes, mientras advertían al público que se trataba de un hombre armado y extremadamente peligroso. La búsqueda terminó finalmente en Gatlinburg, Tennessee. La policía localizó a Sigmund y lo arrestó sin que opusiera resistencia. Poco después fue extraditado a Carolina del Sur para enfrentar los cargos en su contra. Desde el principio, la fiscalía anunció que solicitaría la pena de muerte. Un gran jurado del estado lo acusó formalmente de 2 cargos de asesinato, allanamiento de morada en primer grado, secuestro y otros delitos graves. Cuando el juicio comenzó en julio de 2002, ocurrió algo inesperado. Sigmund admitió su responsabilidad ante el jurado, confesó haber asesinado a David y Gladys Lark. La fiscalía presentó un retrato estremecedor de los crímenes. Argumentó que ambas víctimas habían sufrido una muerte particularmente brutal y que, por la naturaleza del ataque, Sigmund merecía la pena máxima. Según los fiscales, debía recibir la misma compasión que había mostrado hacia sus víctimas. Ninguna. La defensa optó por una estrategia distinta. No negó los asesinatos. En cambio, pidió al jurado que considerara las circunstancias que llevaron a Sigmund a cometerlos. Sus abogados señalaron el deterioro de su relación con Rebecca como el detonante de los hechos. También mencionaron su buen comportamiento en la cárcel y sus problemas de adicción a las drogas como factores atenuantes. Solicitaron que fuera condenado a cadena perpetua en lugar de recibir la pena de muerte. La estrategia no funcionó. El 20 de julio de 2002, después de escuchar todas las pruebas, el jurado decidió por unanimidad condenar a Brad Sigmund a muerte por ambos asesinatos. Además, el juez le impuso otros 30 años de prisión por el delito de allanamiento de morada.
Sigman mostró muy poca emoción mientras escuchaba la sentencia. A los 44 años, ingresó oficialmente al corredor de la muerte, pero su batalla judicial apenas comenzaba. En Estados Unidos, las condenas a muerte activan automáticamente un largo proceso de apelaciones. Durante las 2 décadas siguientes, sus abogados intentarían por todos los medios evitar su ejecución. La lucha de Brad Sigman por conservar la vida comenzó inmediatamente después de ser sentenciado. Su defensa presentó apelación tras apelación, buscando cualquier error legal que pudiera anular la condena o sustituir la pena de muerte por cadena perpetua. En diciembre de 2005, la Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó su primera apelación directa y confirmó tanto las condenas por asesinato como las sentencias de muerte. Sus abogados volvieron a intentarlo en 2013, pero el máximo tribunal estatal volvió a rechazar sus argumentos. Después acudieron a la justicia federal. En 2018, un tribunal federal desestimó el caso. En 2020, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito también rechazó sus recursos. Finalmente, en enero de 2021, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisar el caso. En apariencia, Sigman había agotado todas sus opciones legales. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Su ejecución estaba programada para el 12 de febrero de 2021, pero recibió una suspensión de último momento. El motivo no tenía relación con su caso. Carolina del Sur se había quedado sin los medicamentos necesarios para aplicar la inyección letal y, legalmente, no podía llevar a cabo ninguna ejecución. El Estado no ejecutaba a un condenado desde 2011. Las compañías farmacéuticas habían dejado de suministrar esos fármacos para ejecuciones, provocando una escasez en distintos estados del país. Durante 13 años, los presos del corredor de la muerte en Carolina del Sur permanecieron en un limbo jurídico. Seguían condenados a morir, pero el Estado no podía ejecutar las sentencias. Para resolver el problema, los legisladores aprobaron nuevas leyes que restablecieron métodos de ejecución antiguos. La silla eléctrica y el pelotón de fusilamiento volvieron a ser alternativas legales cuando no hubiera medicamentos para la inyección letal. Ante ese cambio, Sigman y otros condenados demandaron al Estado. Argumentaron que tanto la silla eléctrica como el pelotón de fusilamiento constituían castigos crueles e inusuales, y que ambos métodos provocarían un sufrimiento innecesario. El litigio permaneció durante años en los tribunales. Finalmente, en julio de 2024, la Corte Suprema de Carolina del Sur resolvió el caso. En una decisión respaldada por 5 jueces, concluyó que tanto la silla eléctrica como el pelotón de fusilamiento eran compatibles con la Constitución. Con ese fallo, el camino quedó despejado para reanudar las ejecuciones. La moratoria de 13 años terminó el 20 de septiembre de 2024, cuando Freddie Owens se convirtió en la primera persona ejecutada en Carolina del Sur desde 2011. Después siguió Richard Moore, el 1 de noviembre de 2024. Marion Bowman Jr. fue ejecutado el 31 de enero de 2025. Brad Keith Sigman era el siguiente en la lista. Y el tiempo se le estaba acabando. El 7 de febrero de 2025, la Corte Suprema de Carolina del Sur firmó la orden de ejecución de Brad Sigman. La fecha quedó fijada para el 7 de marzo de 2025. El tribunal le dio hasta el 21 de febrero para tomar una decisión imposible. Debía elegir entre la inyección letal, la silla eléctrica o el pelotón de fusilamiento. Si se negaba a elegir, la ley establecía que sería ejecutado en la silla eléctrica. Su abogado calificó esa decisión como cruel y bárbara. Cada uno de los métodos aterrorizaba a Sigman por un motivo distinto. Temía que la silla eléctrica lo quemara vivo. La inyección letal también le provocaba miedo. Las ejecuciones más recientes en Carolina del Sur habían tardado más de lo esperado y algunos testigos informaron que varios condenados no fueron declarados muertos hasta más de 20 minutos después de recibir los medicamentos. Las autopsias también mostraban que algunos presentaban líquido en los pulmones, lo que alimentó el temor de que hubieran experimentado una sensación similar al ahogamiento. El pelotón de fusilamiento era la opción más violenta, pero también la más predecible. Su abogado explicó que Sigman sabía exactamente lo que ocurriría, sabía que las balas romperían sus huesos, sabía que destruirían sus órganos. Y aún con ese conocimiento, el 21 de febrero eligió morir ante un pelotón de fusilamiento. Según su defensa, no quería que su familia ni los testigos presenciaran una escena especialmente prolongada y consideraba que esa era la opción menos incierta.
Sus abogados continuaron luchando hasta el último momento. Afirmaron que Sigmund sufría daño cerebral, enfermedades mentales y las secuelas de una infancia marcada por el trauma, circunstancias que, según ellos, debían impedir su ejecución. También solicitaron aplazamientos para revisar los informes de autopsia de ejecuciones recientes realizadas mediante inyección letal. El 27 de febrero presentaron un nuevo argumento. Sostuvieron que el Estado estaba obligando a Sigmund a escoger una muerte violenta porque temía sufrir una agonía aún peor con la inyección letal. Ninguno de esos recursos prosperó. El 4 de marzo, la Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó todas sus solicitudes. Como último intento, su defensa acudió a la Corte Suprema de Estados Unidos. La respuesta llegó la tarde del 7 de marzo, apenas unas horas antes de la ejecución. El máximo tribunal del país se negó a intervenir. Poco después, el gobernador Henry McMaster también rechazó la petición de clemencia. Quienes apoyaban a Sigmund aseguraban que ya no era el mismo hombre que había cometido aquellos asesinatos 23 años atrás. Decían que se había convertido en una persona religiosa, respetuosa y apreciada por otros internos. Creían que merecía una oportunidad de recibir misericordia. Pero el Estado mantuvo su decisión. Como última comida, Sigmund pidió pollo frito de Kentucky Fried Chicken, ejotes, puré de papa con salsa, panecillos, pastel de queso y té dulce. En un principio también solicitó 3 cubetas de pollo para compartirlas con otros reclusos. Aunque las versiones difieren sobre si esa petición fue autorizada, finalmente llegó el 7 de marzo de 2025. A las 6:05 de la tarde, 3 empleados voluntarios del sistema penitenciario dispararon sus rifles contra Brad Sigmund. Estaba sujeto a una silla de ejecución. Llevaba una capucha sobre la cabeza y un blanco colocado sobre el pecho para marcar el punto de impacto. Los testigos afirmaron que no hubo cuenta regresiva ni advertencia antes de que sonaran los disparos. El periodista Jeffrey Collins relató haber visto una mancha roja e irregular del tamaño aproximado de un puño pequeño en el lugar donde impactaron las balas. La reportera Anna Dobbins también presenció la ejecución. Contó que vio una salpicadura de sangre y que los brazos de Sigmund se tensaron durante varios segundos después de recibir los disparos. Su abogado describió el procedimiento como una ejecución horrible y violenta. Según su relato, uno de los brazos de Sigmund permaneció rígido y temblando, como si intentara liberarse de las correas que lo sujetaban. A las 6:08 de la tarde, fue declarado muerto. En su última declaración, leída por su abogado, Sigmund pidió el fin de la pena de muerte. Dijo que los cristianos debían vivir bajo la gracia y la misericordia del Nuevo Testamento y no bajo la justicia del Antiguo Testamento. Brad Keith Sigmund se convirtió en la 4ª persona ejecutada por un pelotón de fusilamiento en Estados Unidos desde 1976 y en la primera en la historia de Carolina del Sur. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que finalmente se hizo justicia o piensas lo contrario? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te interesa este tipo de historias, no olvides suscribirte al canal.